Buenos días. A nosotras nos correspondió el tema de espejos cóncavos y las integrantes de este grupo son Iris Valentina Gaitán, Valentina Giraldo, Daisy Tatiana Marín, Sofía Salazar y Mariana Ruiz. Entonces voy a comenzar explicándoles qué es un espejo cóncavo. El espejo cóncavo o convergente es aquel que posee una superficie reflectante que se encuentra curvada hacia adentro. Los espejos cóncavos reflejan la luz haciéndola converger en un punto focal. De las funciones principales es que se los utiliza para focalizar la luz y a diferencia de los espejos convexos, los espejos cóncavos muestran imágenes de diferentes formas dependiendo de la distancia entre el objeto y el espejo y tienden a recolectar la luz que incide sobre ellos, desviando los rayos paralelos de luz que inciden hacia un foco. Esto se produce ya que la luz es reflejada con distintos ángulos, dado que la normal a la superficie varía de un punto a otro del espejo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las características y para esto es necesario que le pongan atención a la siguiente imagen. Bueno, el centro de la esfera a la que pertenece el espejo está en el punto C y R, ese es su radio. Al punto C se le conoce como centro de la curvatura y R es el radio de la curvatura. El punto V es el vértice del espejo. La línea que une los puntos C, F y V se conocen como el eje óptico del espejo y es perpendicular a su superficie. Un rayo que incide pasando por estos puntos es reflejado en la misma dirección y en sentido contrario. El reflejo de los rayos incidentes paralelos al eje óptico se intersectan en el punto F, llamado punto focal del espejo. Observemos que en el punto F está aproximadamente la mitad del camino entre C y V. A la distancia F y V, denotada como F minúscula, se le llama distancia focal y se calcula como F igual a R sobre 2. Bueno, como siguiente punto tenemos el método gráfico, que como dijo anteriormente mi compañera, dependiendo del punto donde se coloca el objeto, se obtienen imágenes varias, ¿cierto? Las cuales se visualizan fácilmente a través del método gráfico para los espejos. Este método consiste en dibujar rayos de luz provenientes de puntos estratégicos del objeto y así poder observar cómo se reflejan en la superficie especular. Y la imagen se obtiene prolongando dichos reflejos y mirando dónde se intersectan. De esta manera se conoce si la imagen es más grande o más pequeña, si es real o virtual y si se forma atrás del espejo y si está derecha o invertida. Sí. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de cómo se proyecta la imagen dependiendo de dónde está ubicado el objeto. Entonces como primera tenemos que si el objeto está situado en C, la imagen también estará en C y será igual y estará invertida y real. Ahí podemos ver. En el segundo caso tenemos que si el objeto está situado entre el centro de la curvatura y el infinito, la imagen será menor, será irreal, real e invertida y estará situada entre C y F. Ya como tercer caso tenemos que si el objeto está situado entre el centro de la curvatura y el foco, la imagen será mayor, también será real e invertida y estará situada entre C y el infinito. Bueno, para el cuarto caso tenemos que si el objeto está ubicado entre el foco y el espejo, la imagen será mayor, derecha y virtual. Y en este caso la imagen estará formada detrás del espejo como observamos en la imagen. Y para el quinto, si el objeto está situado en el foco del espejo, entonces los rayos reflejados serán paralelos y la imagen se formará en el infinito, es decir, que no se van a ver. Ahora vamos a ver las aplicaciones en la vida. Entonces tenemos que, por ejemplo, vemos que los espejos cóncavos se emplean en los telescopios porque la imagen virtual que forman es mucho más amplia que la real y entonces en los telescopios refractores se utilizan este tipo de espejos para concentrar la luz en una lente pequeña como lo es la ocular. También tenemos las antenas parabólicas que, aunque su función no es concentrar la luz visible sino microondas, también son un ejemplo para estos espejos. Y de igual manera observamos espejos cóncavos
Por ejemplo, cuando un dentista coloca su espejo en la boca de un paciente para observar una imagen ampliada de la dentadura. También vemos que se los utiliza mucho en los baños o en barberías para, por ejemplo, ayudar con la aplicación del maquillaje o afeitar determinadas partes del rostro. Y por último, también vemos que en algunos lentes de contacto y gafas se utilizan este tipo de espejos dependiendo de lo que se necesite. Bueno, la fórmula que se utiliza para resolver los problemas respecto a los espejos cóncavos es la que dejó René Descartes, que dice que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia sobre el foco. A continuación explicaré un ejercicio de espejos cóncavos. Dice, un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo cóncavo de 40 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen analítica y gráficamente. Bueno, lo primero, pues aquí el problema nos pide hallar este dibujo, pero pues como ya está, les voy a explicar más o menos cómo se debe realizar. Lo primero es dibujar el espejo cóncavo, que pues como sabemos se realiza de esta manera porque la imagen se refleja en su parte interna. Luego se traza el vértice del foco que se había explicado con anterioridad, que es el que divide como al espejo en dos partes iguales, trazando como esta línea, y ya teniendo esta línea se traza C como el eje central, y de aquí hasta B pues ya tendríamos el radio del espejo. Ya en el centro se trazaría F, que sería pues el foco, y ya pues teniendo estos tres puntos, sabemos que de el foco al vértice hay 40 centímetros, porque en el problema nos dicen que el espejo tiene 40 centímetros de distancia focal, entonces sabemos que esta distancia de acá es de 40 centímetros. Y teniendo en cuenta eso, sabemos que a 10 centímetros de allí está el objeto, que está representado por esta flecha, porque el problema dice que el objeto se coloca pues a 50 centímetros del espejo. Pues como sabemos aquí hay 40, y como son 50 centímetros faltarían 10 para poder saber dónde está ubicado el objeto. Ya teniendo pues ubicado el objeto, sabemos que desde la parte superior del objeto se deben trazar pues las líneas incidentes, que son estos de acá. La primera sería una paralela con el eje central hacia el espejo, que se refleja pasando por el foco de esta manera. Este sería el primer rayo incidente. Luego, también desde la parte superior del objeto, se traza esta línea que pasa por el foco hacia hacia la parte inferior del espejo, y esta se refleja paralelamente con el eje central y se intercepta con el primer rayo incidente que había dicho inicialmente, generando este punto de intercepción. Y ya sabiendo dónde está el punto, sabemos dónde se refleja la imagen del objeto, que pues como sabemos, como se había explicado en los anteriores casos, si el objeto está entre C y F, esta se va a reflejar de manera invertida y de un mayor tamaño. Bueno, entonces ya teniendo el dibujo, pasaríamos a resolver el problema analíticamente, y pues sería reconocer los datos que nos están dando, que es la distancia del objeto, que sería 50 centímetros, la distancia focal, bueno, entonces también tenemos F, que sería la distancia focal, que como nos dicen es de 40 centímetros. Y nos piden calcular la posición de la imagen analítica, o sea, esta distancia que va desde el vértice hasta donde se refleja la imagen, que sería esta, pues, que está representada por esta flecha. Luego se aplica la fórmula que nos dejó René Descartes, que es la que está aquí abajo, de la siguiente manera. Sería simplemente reemplazar los datos que ya tenemos. Nos quedaría 1 sobre 40 centímetros igual a 1 sobre la distancia de la imagen, que es lo que necesitamos hallar, más 1 sobre 50 centímetros. Y pues como tenemos que despejar esto, pues esta fracción pasa a restar. Luego se resuelve esta resta de fracciones por el método de la carita feliz, como muchos lo reconocen, que haría 1 por 50
menos 1 por 40, es 40, sobre, se multiplican estos dos, 40 por 50, 2000 centímetros al cuadrado, igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Esto se resta, quedaría 10 sobre 2000, se simplifica, quedaría 1 sobre 200 centímetros al cuadrado, igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Para resolver esto, esta igualdad, se sabe pues que se multiplican x, 1 por distancia de la imagen y 1 por 200 centímetros al cuadrado. Ahí ya sabríamos fácilmente que pues este sería el resultado. Pero pues si despejamos paso por paso, nos quedaría esta fracción en la cual podríamos ver fácilmente cómo se van los exponentes de los centímetros. Pues como está este lado, si hay un centímetro abajo, pues se va centímetro con centímetro y quedaría 200 centímetros. Y ahí se cumple también lo que se veía gráficamente anterior, que si la distancia de la imagen es mayor a 0, la imagen es real, mayor e invertida, que pues también se miraba en los casos. Muchas gracias por su atención.